Buenos días. Es un placer estar aquí presentando la 10ª conferencia Tomás y Valiente, titulada Una visión de las Naciones Unidas para el siglo XXI. Atendiendo al programa del acto, tiene la palabra la profesora Susana Quicios, que presentará a nuestro ponente, el doctor Augusto López Claros. Gracias. Señora rectora, señor decano, autoridades, miembros de la comunidad universitaria, amigos y amigas que habéis tenido la amabilidad de acompañarnos hoy. Como directora del anuario de la Facultad de Derecho de esta universidad, tengo el honor de introducir brevemente este año la conferencia Tomás y Valiente, con la que desde hace ya 10 esta facultad inaugura formalmente el curso académico. Desde ese mes de octubre de 2013, tan emotivo para todos y en el que disfrutamos de una lección magistral del profesor italiano Paolo Grossi, cada inicio de curso esta conferencia nos ha dado la ocasión de reunirnos y seguir expresando nuestro cariño al inolvidable profesor Tomás y Valiente, Francisco Tomás y Valiente, y a su familia. Escribió una vez Tomás y Valiente que él también quisiera morir sentado en una mecedora blanca frente al Mediterráneo, como Manuel Vicent, o mejor en 2 mecedoras negras. Y leer su deseo ahora, que tampoco su querida esposa Carmen está ya con nosotros, pellizca el corazón. Fue una iniciativa de los estudiantes de la facultad, representantes en junta, lo que es justo seguir reconociendo, la que desencadenó el proceso de acoger todos los años en este aula magna, que también lleva su nombre, un encuentro académico del más alto nivel, proyecto que contó desde el principio con el apoyo entusiasta del rectorado de nuestra universidad, apoyo que hoy agradezco muy sinceramente a la rectora, querida Maya, que nos acompaña. La Junta de Facultad encomendó al anuario, que cumple, por cierto, también 25 años de vida ahora, la grata tarea de invitar a la persona adecuada para impartir esta conferencia, que en su versión escrita sirve siempre de pórtico a la publicación anual de las jornadas del anuario que se celebrarán, por tanto, en el mes de noviembre, como siempre con la ayuda inestimable del Colegio de Registradores de España y el Boletín Oficial del Estado. Nos han honrado con su presencia hasta ahora 9 juristas de reconocido prestigio que dictaron sus lecciones sobre distintos temas nucleares para la sociedad de nuestro tiempo y que tenían en común su carácter transversal. Este principio de transversalidad es el que el Consejo de Redacción del Anuario ha querido extender todavía más en esta ocasión, invitando por primera vez a un reputado economista internacional con amplios conocimientos sobre un tema muy querido para juristas y politólogos, la gobernanza global y, en concreto, el papel de las Naciones Unidas en un mundo que se degrada aparentemente sin remisión. Augusto López Claros, boliviano de nacimiento, pero chileno de adopción y formado en Gran Bretaña y Estados Unidos, es doctor en Economía por la Universidad de Duke, ha viajado mucho y ha vivido en muchos lugares, pero Madrid le ha seducido y desde nuestra ciudad ejerce como director ejecutivo del Global Governance Forum, organización empeñada en aumentar a escala global los niveles de prosperidad, salud, educación, paz y justicia. Tiene una dilatada experiencia profesional, tanto en el sector privado como, sobre todo, en organizaciones internacionales, Banco Mundial, más recientemente, y antes Fondo Monetario Internacional o Foro Económico Mundial. También en 2018-2019 fue Senior Fellow en la Escuela de Servicios Exteriores de la Universidad Georgetown. Su calidad como conferenciante cautivó a nuestra compañera, la profesora Marian Ahumada, a la que quiero agradecer públicamente su ayuda. El tema sobre el que va a disertar el doctor
López Claros se siente más necesario que nunca en este momento histórico en que la desesperanza resulta especialmente acusada. A pesar de la desazón que experimentamos ante tanta irracionalidad, debemos seguir pensando en salidas ideales, en senderos que pudieran hacerse transitables, como ha escrito Emilio Lledó en su más reciente libro Identidad y Amistad, palabras para un mundo posible. Y sobre salidas, sobre senderos posibles, reflexiona con dos colaboradores habituales, el doctor López Claros, en su extenso y premiado libro, publicado en 2020 por la prestigiosa Cambridge University Press, cuyo título podemos traducir como Gobernanza Global y aparición de instituciones globales para el siglo XXI. Muy sugerente, por cierto, cuando hace solo 2 semanas asistimos al nacimiento de la denominada Comunidad Política Europea. Podrían haber sido otros temas los elegidos, porque son muchas las publicaciones en las que ha volcado sus conocimientos e inquietudes Augusto López Claros. Por poner solo un ejemplo, Igualdad para las mujeres, Prosperidad para todos, que fue traducido al español en 2020. Pero por la senda de ese libro que he mencionado antes, quiere seguir avanzando hoy nuestro invitado, al que estamos deseando escuchar, repensando las Naciones Unidas para el siglo XXI. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Por esas palabras cálidas de presentación. Señora rectora, señor decano, es un placer estar con ustedes hoy día en la Universidad Autónoma de Madrid. Susana se ha referido a este libro que fue publicado por Cambridge University Press el año 2020, Gobernanza Global y el surgimiento de instituciones globales para el siglo XXI. Y este libro en parte fue una iniciativa o un proyecto que empezamos con un par de colaboradores en respuesta a un premio que fue otorgado por una fundación sueca, de Global Challenges Foundation, en el año 2018. Esta fundación había expresado su preocupación por el estado actual de la cooperación internacional y el multilateralismo en el mundo, y entonces llamó a algunas propuestas para repensar nuestro sistema, nuestro orden mundial. El sistema que fue creado en el año 1945 con la creación de las Naciones Unidas y la adopción de la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros presentamos una propuesta y eventualmente, después de un largo proceso de selección, entre 2.700 propuestas de 120 y tantos países, obtuvimos, para nuestra sorpresa, el primer premio, ¿no? El título de esta charla hoy día está un poco inspirado en los contenidos de este libro, ¿no? Y eso es lo que me gustaría hacer hoy día con ustedes, compartir algunas de las ideas salientes que se presentan en esta obra, que acaba de ser emitida en su versión de tapa blanda, ¿no? Y a propósito, he traído una copia para hacer un obsequio a la universidad, para vuestra biblioteca, porque creo que es algo que puede ser de interés para vuestros alumnos, ¿no? Me gustaría empezar hablando un poco, refiriéndome sobre algunas de las fuentes de inspiración para este libro, ¿no? Y que luego es el punto de partida para la organización que ahora dirijo, el Global Governance Forum. Yo era un joven en la universidad cuando por primera vez, hace mucho tiempo, entré en contacto con un libro muy famoso que había sido publicado en el año 1958 por Harvard University Press, de Grenville Clark y un profesor de la Facultad de Derecho de Harvard con el nombre de Louis Song. Este libro se llama World Peace Through World Law, o sea, la paz mundial a través del derecho internacional. No sé si ha sido traducido al español, pero en su tiempo, digamos, fue un libro muy eminente. Y Clark es una persona muy interesante en la historia americana, era una figura pública muy importante, había sido
compañero de curso de Franklin Roosevelt en la Facultad de Derecho de Harvard, se graduaron el mismo año y fueron a trabajar a la misma firma de abogados en Wall Street después. Entonces había una amistad muy cercana. Cuando Roosevelt llegó a la Casa Blanca, Clark inmediatamente fue una parte muy importante de su administración y de hecho en el año 1932, cuando se lanzó lo que se llama el Economy Act, que fue, digamos, un paquete de legislación económica, tal vez el más importante que se haya aprobado en la historia de Estados Unidos, para lidiar con el impacto de la Gran Depresión, fue Granville Clark la persona que redactó ese documento y que fue responsable por digamos, por su contenido y su visión, ¿no? Bueno, Clark posteriormente fue una persona muy activa en los debates que tomaron lugar en Estados Unidos en los años 1942, 43, 44, hasta llegar a la conferencia de San Francisco el año 45, cuando se adoptó la Carta de las Naciones Unidas. Y Clark en particular lamentó que no hayamos adoptado una visión más ambiciosa para, digamos, la Carta de las Naciones Unidas y la estructura de esta organización. Especialmente teniendo en mente los 60 millones de muertos que la Segunda Guerra Mundial había traído, la catástrofe, digamos, económica en Europa y en otras partes del mundo. Clark pensaba que habíamos llegado a un momento muy importante en nuestra historia en la que teníamos que responder en una forma adecuada a la crisis que la Segunda Guerra Mundial había implicado. Y él estaba muy desalentado de que no nos habíamos levantado a la altura de ese desafío, ¿no? Y el libro que salió en el año 1958, World Peace Through World Law, fue una especie de intento por su parte, ¿no? de repensar el sistema de las Naciones Unidas, ¿ya? Si debo reducir en 30 segundos la esencia de la tesis de Clark y de su colega Son en ese libro, él decía que había llegado un momento en nuestra historia en el que, como consecuencia de la digamos, interdependencia, teníamos que, y aquí cito, establecer instituciones a escala mundial correspondiente a aquellas que se han encontrado esenciales para el mantenimiento de la ley y el orden en las comunidades y naciones locales. La idea era esencial. Él decía, todos reconocemos la importancia de las instituciones a nivel nacional. Reconocemos que tiene que haber un órgano legislativo que implemente las leyes, una Corte Suprema que interprete la ley, un órgano ejecutivo que implemente y tenga un programa de gobierno. Reconocemos las necesidades de un banco central que emita el dinero y regule el sistema financiero, de una policía que, digamos, establezca el orden dentro del territorio nacional. En la medida en las que estas instituciones existen, tenemos paz, tenemos estabilidad, tenemos por lo menos la posibilidad de prosperidad. Cuando estas instituciones son débiles o no existen, lo que tenemos es pobreza, tenemos inestabilidad y tenemos, digamos, el caos que en ese momento existía en muchas partes del mundo, especialmente en los países emergentes, ¿no? Entonces, Albert Einstein es una segunda fuente de inspiración para este libro y este proyecto, ¿no? Einstein participó activamente en los debates que tuvieron lugar en los años 40 y posteriormente también. En el año 1947 dio una entrevista en la radio en Estados Unidos y quiero citar un pequeño párrafo. El método de representación en las Naciones Unidas debería modificarse considerablemente, dijo él. La autoridad moral de la ONU aumentaría considerablemente si los delegados fueron elegidos directamente por el pueblo. Su argumento era, en lugar de ser diplomáticos, ¿no?, en la mayoría de los casos representando al partido que en ese momento está en el poder, ¿no? Einstein pensaba que la legitimidad democrática de las Naciones Unidas era un elemento muy importante de su credibilidad como organización, y entonces él digamos, argumentó muy fuertemente de que debería establecerse este vínculo, ¿no?, entre los representantes en la Asamblea General y, digamos, los pueblos a los que ellos están representando, ¿no?
De hecho, hay una conexión histórica interesante entre Clarke y Einstein. Clarke durante esos años organizaba eventos, conferencias de gente muy eminente en Estados Unidos que estaban participando en este debate respecto de qué clase de Naciones Unidas queríamos crear, ¿no? Y Einstein estaba muy a favor de la creación de una Asamblea General en la que el poder político de la Asamblea de los países no obedezca a este principio de un país, un voto, que es lo que eventualmente se aprobó en la Carta de las Naciones Unidas, sino que haya digamos, poder de votación ponderado que refleje un poco, digamos, el tamaño del país, la población del país, algunos indicadores objetivos, ¿no? Y además, Clarke pensaba de que se debería dar a la Asamblea General ciertos atributos legislativos, especialmente en el campo de la paz y la seguridad, que eran, digamos, el corazón de la Carta de las Naciones Unidas. Otra persona que jugó un rol muy activo en este periodo y que por lo menos fue una gran fuente de inspiración para mí en mis años jóvenes, ¿ya?, fue Bertrand Russell. Bertrand Russell, digamos, colaboró estrechamente con Einstein y escribió un artículo muy famoso en el año 1947, un poco tiempo después de la adopción de la Carta, en la que él dijo, con la mente de filósofo y matemático que tenía, dijo: las guerras cesarán cuando y solo cuando se haga evidente, más allá de toda duda razonable, que en cualquier guerra el agresor será derrotado, ¿ya? El argumento de Russell era de que el artículo 43 de la Carta, que dice: las Fuerzas Armadas, la asistencia y las instalaciones que se pongan a disposición del Consejo de Seguridad con el fin de mantener la paz y la seguridad internacionales, de que esta idea, ¿no?, de crear un sistema de seguridad colectiva, ¿no?, tenía que tener un significado operativo sobre el terreno, ¿ya? Es decir, habría que darle a las Naciones Unidas la instrumentalidad para permitir que el Consejo de Seguridad en particular pueda cumplir su mandato en los campos de paz y seguridad, ¿no? Y por lo tanto, Russell, en numerosos escritos y discursos que dio en esa época, dijo de que hay que crear una fuerza internacional adscrita al Consejo de Seguridad, cosa de que cuando hay algún abuso, cuando haya genocidio, cuando haya, digamos, alguna violación de la letra y del espíritu de la Carta, el Consejo tenga, digamos, los instrumentos necesarios para, digamos, parar ese genocidio o ese abuso o esa violación del derecho internacional, ¿no? Obviamente ustedes saben, ¿no?, que las Naciones Unidas no tuvo esa instrumentalidad y eso en parte explica un poco muchas de las tragedias que nos ha tocado vivir en décadas posteriores. Y por último, me gustaría reconocer la no menos importante contribución, o por lo menos inspiración para mí personalmente, ¿no?, del jefe de la comunidad Bahá'í, Shoghi Effendi, que en el año 1931, él dijo que, cito: la causa fundamental de los disturbios mundiales es nuestro fracaso para ajustar a nuestro sistema de instituciones económicas y políticas a las necesidades imperativas de una era en rápida evolución. Algo que fue dicho hace 91 años y que permanece, yo creo que muy evidente hoy en día. Hace un par de semanas estuve durante una semana en Nueva York durante las reuniones de la Asamblea General, y esta idea de que el sistema no se ha modernizado, de que la Carta permanece un documento congelado en el tiempo y que ya no refleja las necesidades de un mundo cambiante e interdependiente, es digamos, un pensamiento que hace eco de estas palabras de Shoghi Effendi de esa época, ¿no? Ahora bien, todas estas declaraciones de estos conocidos pensadores creo que resaltan una ironía fundamental de la época en la que vivimos, y es de que en los últimos 77 años ha habido cambios y transformaciones que en el año 1945 nosotros jamás hubiéramos imaginado, ¿ya? Y yo creo que eso está claro, ¿no? Algunos de estos cambios se reflejan, digamos, el progreso tecnológico científico, la mayor conectividad y la complejidad que ha sido consecuencia de este cambio tecnológico y científico. Y otros reflejan el aumento de la población en el mundo y el consecuente, digamos, crecimiento de la economía global, ¿ya?
Y estas fuerzas han tenido algunos aspectos positivos y algunos aspectos, digamos, negativos, ¿ya? Entre los aspectos positivos está el crecimiento económico, que hasta al principio de la revolución industrial fue básicamente cero durante siglos y siglos y siglos, y era, digamos, explicaba la gran limitación y pobreza, circunstancias muy limitantes de la vida para la mayor parte de la población antes de la revolución industrial. Y como consecuencia del crecimiento económico, en las últimas décadas hemos tenido mucho éxito en reducir la pobreza extrema, en aumentar la expectativa de vida media, en reducir la incidencia del analfabetismo, etcétera, etcétera. Pero también esto ha creado otros problemas, ¿no? El cambio climático y sus muchas ramificaciones, la proliferación nuclear, la creciente desigualdad económica, la existencia de un sistema financiero muy vulnerable todavía, y un sistema de salud que nosotros pensábamos que era más o menos bueno, pero que ha resultado ser muy precario en todas partes del mundo, y la crisis del COVID lo ha demostrado eso muy dramáticamente en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, de hecho, lo que está ocurriendo es de que las instituciones que tenemos están luchando para hacer frente a los desafíos de un mundo que es cada vez más interconectado e interdependiente, y que, como lo dijo Shoghi Effendi, no se han adaptado en gran medida a las necesidades de nuestra era en rápido cambio y evolución, ¿ya? Y lo que está ocurriendo es de que una cantidad creciente de problemas planetarios que tenemos están siendo un poco descuidados, ¿ya? Y corremos el riesgo de ser abrumados por una amplia gama de problemas cuyas soluciones requieren mecanismos e instituciones que en este momento no existen, y en particular requieren unos grados de cooperación internacional mucho más grandes de los que actualmente estamos utilizando, ¿no? Para mí el ejemplo tal vez más emblemático es lo que está ocurriendo en el cambio climático. Tenemos un acuerdo, digamos, formal, el acuerdo del 2015 que fue, digamos, objeto de una reunión de 175 jefes de Estado en París. Los acuerdos que se hicieron son de tipo voluntario, no son vinculantes, no hay, digamos, sanciones para los países que no cumplen sus compromisos. Y lo que ha ocurrido en la práctica en los últimos 7 años es de que hemos tenido un aumento, excepto el 2020 como consecuencia de la pandemia, hemos tenido un aumento constante y continuo de las emisiones. Y estamos entrando en una época, digamos, de creciente alarma en la comunidad científica ante las cosas que se nos vienen, ¿no? Esta mañana estaba en el gimnasio y en la cámara de televisión muda que estaba frente a mí, decían de que la gran noticia hoy día en España es 35 grados centígrados en Sevilla y 36 en Córdoba, en mediados del mes de octubre. Uno puede decir, bueno, ese es el cambio climático, no sé, pero es ciertamente extraordinario, ¿no? Entonces, en este libro, yo y mis coautores planteamos la necesidad de pensar proactivamente y en forma creativa sobre la modernización de nuestro sistema actual, que salió de la conferencia de San Francisco, ¿no? Necesitamos fortalecer nuestras estructuras políticas e institucionales para que nuestras sociedades no se vean víctimas de choques desestabilizadores como que se han convertido en digamos, la nueva normalidad, ¿no? De hecho, al hacer una especie digamos, análisis, ¿no?, de las ideas que hay en el mundo hoy en día respecto de las reformas a nuestro sistema de las Naciones Unidas, vemos realmente pocos defensores del actual sistema. Son pocas las personas con credibilidad. La verdad es de que no debería ser pocas. No he encontrado una persona hasta el momento, un investigador, un político importante, que defienda el sistema actual, ¿no?, y que argumente de que si digamos, continuamos en esta fase de inacción, ¿no?, el status quo, por no decirlo de otra manera, ¿no?, el sistema en sí va a arrojar soluciones en los siguientes 25 años al cambio climático, a la desigualdad, a la desnutrición,
digamos, a los problemas geopolíticos que en este momento estamos viviendo como consecuencia de la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera. ¿Ya? No hay gente que está presentando un argumento coherente de que no, está bien, no te preocupes, ¿no? De alguna manera vamos a hallar, digamos, soluciones a estos problemas. No está ocurriendo, no ha ocurrido durante los últimos 20, 30 años y las probabilidades de que así sea son muy, muy pequeñas, ¿no? Ahora bien, yo creo que las crisis a las que se enfrenta hoy la humanidad requieren un nuevo tipo de acuerdo internacional. Y un poco deseo dedicar el saldo de mi presentación a este tema, ¿ya? Un nuevo acuerdo internacional que no enfrente las necesidades internas de los estados entre sí o que implique la abdicación de nuestras responsabilidades globales. Uno que permita que la abundancia que hemos creado en las últimas décadas como consecuencia de la ciencia y la tecnología se distribuya en una forma más equitativa a lo largo del mundo. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, al final del resumen de este informe que ustedes han debido ver, que fue publicado en el año pasado, que se llama Nuestra Agenda Común, dice lo siguiente en ese informe, y quiero citar, son dos frases. Él dice que pedirá a la Junta Asesora de Alto Nivel, dirigida por ex jefes de Estado y de Gobierno, que identifique los bienes públicos mundiales y otras áreas de interés común donde las mejoras de gobernanza son más necesarias y que proponga opciones sobre cómo podría lograrse esto. Ese es básicamente el párrafo final del resumen ejecutivo de este documento muy importante, ¿no? Y él termina el documento llamando a una cumbre del futuro, cito, para forjar un nuevo consenso global sobre cómo debería ser nuestro futuro y qué podemos hacer para asegurarlo. Una cumbre que ahora supuestamente va a tomar lugar en el año 2024. ¿Ya? Entonces, deseo empezar esta segunda parte de mi presentación enfocándome en esta llamada que hace el secretario general y discutir o conversar un poco sobre las ramificaciones, ¿no? Él se refiere, él plantea la pregunta, ¿cómo debería ser nuestro futuro? ¿Ya? No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo planteo, ¿no?, de que si bien pueden haber ciertas diferencias de énfasis, conversando con gente en la India, en la China, en Latinoamérica, en España, ¿no?, la mayoría de las encuestas de opinión pública que se han hecho sugieren que ya existe un consenso internacional ampliamente sostenido sobre qué tipo de futuro queremos. Es un futuro, por ejemplo, en el que nuestra generación y futuras generaciones, ojalá, estarán libres de las calamidades y dislocaciones asociadas con la aceleración del cambio climático que se nos viene encima, ¿ya? Tal vez es un futuro en el que encontraremos formas duraderas de reducir las tensiones y riesgos geopolíticos asociados con los nacionalismos destructivos que han causado tanto sufrimiento y conflicto durante el siglo pasado. De hecho, yo iría un paso más allá, diría de que queremos un futuro que nos permita dejar atrás para siempre el miedo a un holocausto nuclear. Algo que pensamos había terminado con la Guerra Fría en el año 89 y la caída del muro de Berlín, pero que de pronto hoy en día se ha convertido en una nueva preocupación ante las amenazas de uno de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de tal vez utilizar armas nucleares, ¿no? Es un futuro en el que los avances económicos que hemos logrado se compartan tal vez de forma más equitativa a lo largo del planeta, en el que finalmente podamos decir, ya no tenemos 820 millones de personas desnutridas en el mundo, que es la realidad que enfrentamos hoy en día, en parte como consecuencia de la crisis en Ucrania, pero no exclusivamente. Ya teníamos 700 y tantos millones antes de la guerra de Ucrania, ¿ya? Y en el que, digamos, tengamos la generalidad de la población tenga acceso a vivienda, tenga acceso a la educación y a otros digamos, algunos de estos otros servicios muy importantes, digamos, para sentar las bases de una prosperidad futura. Y creo yo que haremos un futuro en el que
nuestros conceptos de seguridad van a haber evolucionado del actual momento histórico en el que están enormemente basados en la, digamos, la preparación militar y la acumulación de armamento, ¿no? A uno en el que concebimos la seguridad como algo que está fundamentalmente relacionado con el bienestar humano, ¿no? Y la necesidad de formular políticas públicas de manera que contribuyan, digamos, al bienestar humano. De hecho, con mucho gusto vi al entrar a vuestra universidad estos posters se dice, estos, que nos recuerdan de que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenido, ¿ya?, que la apoyan, proporcionan una visión integral de la clase de futuro que nosotros queremos para nosotros y para nuestros hijos, ¿no? Entonces, esa pregunta retórica del secretario general que plantea en su informe, yo creo que ya ha sido contestada, Sabemos qué clase de futuro queremos. Sabemos las cosas que queremos en ese futuro y las cosas que no queremos en ese futuro. Y digamos, amenazas de utilización de armas nucleares es ciertamente un elemento que no queremos en ese futuro. Ahora bien, yo quisiera proponer una forma de mejorar nuestras posibilidades de asegurar ese futuro. Y de hecho, hacer de la propuesta que describiré a continuación una parte central de las deliberaciones durante la Cumbre del Futuro programada para el año 2024. Esta es una idea que ha sido puesta por el Global Governance Forum literalmente este pasado fin de semana, ¿ya?, en un artículo, digamos, que ha tenido mucha difusión a nivel mundial, ¿no? Y respecto de cuyos elementos voy a elaborar brevemente, ¿no? Pero antes de hacer eso, quiero dar un poquito hacer unas aclaraciones de tipo histórico, ¿ya? ¿Cuándo se introdujo la idea del poder de veto en el año 1945, ¿ya?, la propuesta fue muy mal recibida por muchas de las delegaciones que estuvieron presentes en la conferencia en San Francisco, ¿ya? A principios de ese año, en febrero del año 45, hubo una reunión, una conferencia en Yalta, ¿no? Y en esa conferencia en la que participaron Roosevelt y Churchill y Stalin, y ustedes han visto las fotos emblemáticas de los tres jefes de las tres potencias del mundo sentadas ahí con las piernas cubiertas con unas frazadas porque es febrero y es el hemisferio norte y hace mucho frío, ¿no? La delegación de Holanda que participó en esa conferencia advirtió y dijo que otorgar el poder del veto en el Consejo de Seguridad a un grupo privilegiado de países, ¿no?, haría de la organización en cierto modo una organización inútil en controversias que involucran los países que tenían el derecho de veto o que involucraban algún aliado de un país que tenía el derecho de veto, ¿cierto? Es decir, los holandeses ya nos advirtieron, esta es una receta para la inacción y que básicamente va a coartar y va a socavar la efectividad de la organización. Hay algo malsano en dar el poder de veto a los países que son partes de un conflicto entre ellos. Y de hecho, un miembro de la delegación americana que estuvo presente en San Francisco, un hombre joven en ese momento que después tuvo una carrera muy eminente en diferentes campos en décadas posteriores y que había sido un veterano, un soldado en la Segunda Guerra Mundial, había perdido un ojo, ¿no? Estuvo presente en San Francisco, ¿no? Y él, un par de años después, en un artículo que publicó en el Atlantic, que es una revista de mucha difusión muy prestigiosa en Estados Unidos, él dijo, ¿no?, comentó sobre los débiles fundamentos morales implícitos en la inclusión en la Carta de un principio que crearía una situación, y aquí cito, en la que una gran potencia puede violar todos los principios y propósitos establecidos en la Carta y sin embargo seguir siendo miembro de la organización mediante el uso legítimo del poder de veto que se le otorga expresamente, ¿ya? México y otros países latinoamericanos se reunieron en una conferencia en Chapultepec a fines de febrero y principios de marzo del 45, antes de la conferencia de San Francisco, en una conferencia que se llamaba Conferencia Interamericana sobre Problemas de Seguridad, de Guerra y Paz, y ellos se opusieron
enérgicamente al veto. Y luego, en la misma conferencia en San Francisco, un juez australiano con el nombre de Herbert Evatt, que 3 años después fue presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948, y el primer ministro de Nueva Zelanda, Robert Fraser, ¿no? Ellos también expresaron consternación por la inclusión del veto, ¿no? Y de hecho liderizaron un grupo de 17 países que, digamos, mostraron su fuerte oposición en la conferencia en San Francisco, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué les doy este trasfondo histórico? Porque como consecuencia de esta fuerte oposición, ¿ya? al poder de veto, ¿no? Entonces, los delegados de los 51 países que estuvieron presentes en San Francisco, que son los 51 países, miembros fundadores de las Naciones Unidas, ellos introdujeron en la Carta el artículo 109. ¿Ya? Y es un artículo breve. Él dice, el artículo 109 establece que, cito, una conferencia general de los miembros de las Naciones Unidas, a los efectos de revisar la presente carta, podrá celebrarse en una fecha y lugar que se fijarán por el voto de 2/3 de los miembros de la Asamblea General y por el voto de 9 miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad. ¿Ya? O sea que, digamos, este artículo tiene un segundo párrafo que dice, no vamos a prejuzgar el resultado de esa conferencia, ¿ya? De todas maneras, cualquier enmienda que se proponga para la Carta de las Naciones Unidas todavía va a estar sujeto a la aprobación de los miembros del Consejo de Seguridad, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero al menos la presencia de este artículo, ¿no? abre la puerta a un examen futuro de la idoneidad de la Carta a la luz de los cambios que pueden haber tenido desde la aprobación de la Carta, ¿no? Entonces, de hecho, un diplomático alemán muy eminente, Georg Witschel, muchos años después, un poco examinando digamos, ese debate en San Francisco con relación al veto, dijo de que fue un factor importante para superar la resistencia de muchos estados pequeños y medianos a la fórmula de Yalta que establece el derecho de veto en San Francisco. La posibilidad de una conferencia de revisión en un futuro previsible, cuando los naipes puedan ser reorganizados, les dio consuelo y esperanza. ¿Ya? Entonces fue una especie de compromise, ¿no? No sé cuál es la palabra en español para compromise. Un acuerdo, ¿no? Ok, establecemos el veto, pero digamos, vamos a admitir la posibilidad de una revisión de la Carta en el futuro, ¿ya? No era solamente una forma de aplacar a los países que estaban molestos porque se les presente un hecho consumado, ¿ya? Acordado por Roosevelt, Churchill y Stalin en Yalta, sino también porque fue una forma de abordar una especie de sentimiento generalizado que había en San Francisco, de que lo que estamos haciendo no está a la altura de la crisis que hemos enfrentado. ¿Ya? Estamos creando una organización, pero que no refleja, ¿ya? el infierno del que acabamos de salir, ¿ya? Y en particular el hecho de que esta guerra mundial nos ha traído 60 millones de víctimas. ¿Ya? Entonces, de hecho, es interesante históricamente cuando llegó un momento en la conferencia en San Francisco, alrededor del debate de este artículo 109, donde se creó mucha tensión. Y entonces los Estados Unidos y la Unión Soviética básicamente enviaron el mensaje a los delegados. Sin el veto, no hay carta. Y sin carta, no hay Naciones Unidas. ¿Ya? Una línea muy, muy dura. Y entonces, el artículo 109 provocó que de esos 17 países, 15 países se abstengan, llegado el momento de, digamos, votar para la aprobación de la Carta, y 2 países, digamos, votaron en contra, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido en la práctica es de que esta conferencia nunca ha tenido lugar. Cayó víctima a la Guerra Fría, ¿ya? Y entonces
al igual que otros elementos de la Carta, es letra muerta, ¿ya? Un poco víctima de la Guerra Fría y de una, digamos, sensación general de inercia y parálisis que ha sido una característica permanente de muchos de los esfuerzos para reforma de las Naciones Unidas que han tenido lugar en las últimas décadas y que han convertido en el Consejo de Seguridad en un órgano tremendamente inefectivo, precisamente porque el poder de veto ha congelado, digamos, la posibilidad de acuerdos. Y miren ustedes, digamos, tenemos tantos ejemplos. Siria, donde no se ha hecho nada en los últimos años, y actualmente en la situación de Ucrania, ¿no? Ahora bien, lo que nosotros este pasado fin de semana hemos planteado, cuando digo nosotros, quiero decir, digamos, el Global Governance Forum y literalmente docenas y docenas de organizaciones civiles que estamos conectados, ¿ya? Debatiendo en este momento y consultando respecto de qué queremos de esa cumbre en el año 2024, qué contenidos, cuál es la agenda, ¿ya? Y entonces, nuestra propuesta para esa cumbre del año 2024 es hacer del artículo 109 el punto principal de debate, ¿ya? Si es que de esa conferencia salimos con una llamada, una convocatoria a esa conferencia que nunca ha tenido lugar, yo creo que sería una cumbre muy exitosa, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro de la gobernanza global? Y entonces lo que a mí me gustaría hacer en el tiempo que me queda es hacer una visión panorámica rápida de algunas de las propuestas que podríamos considerar para un poco modernizar la arquitectura de las Naciones Unidas, mejorar su eficacia y empoderarla para encontrar soluciones sensatas a los desafíos que enfrentamos hoy en día. Y quiero referirme específicamente, rápidamente, a dos propuestas en el corto plazo y dos propuestas más en el mediano o largo plazo, ¿ya? Un debate muy interesante que ha tomado lugar a través de las décadas y que fue parte de ese debate que llevó a la conferencia en San Francisco fue la creación de una segunda cámara adscrita a la Asamblea General, ¿ya? Lo que se llama en inglés un World Parliamentary Assembly o una Asamblea Parlamentaria Mundial. Un poco era reflejando la inquietud de personas como Einstein que decían que era importante fortalecer el carácter democrático de las Naciones Unidas, estableciendo un vínculo mucho más fuerte entre la organización y los pueblos que supuestamente la organización debe servir, ¿no? Entonces, con el tiempo han surgido toda una serie de propuestas, ¿no? Hay gente que piensa de que esta Asamblea Parlamentaria Mundial, ¿no?, podría crearse fácilmente porque el artículo 22 de la Carta le da a la Asamblea General la atribución de crear órganos, nuevos órganos, no es algo que está sujeto al poder de veto, ¿no? Entonces, nosotros pensamos de que esta Asamblea Parlamentaria Mundial podría tener inicialmente un carácter consultivo de asesoramiento al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, ¿no? Inicialmente podría formarse con miembros de los parlamentos de los países respectivos, ¿ya?, que vengan y tengan digamos, una consulta y hablen sobre temas, digamos, importantísimos para el futuro de la humanidad, ¿no? Y se podría hacer inicialmente en una forma de darles un carácter asesor, ¿no? Tenemos un modelo que ha funcionado muy bien, que es la Asamblea Parlamentaria Europea, que se estableció en el año 1958, ¿ya?, que inicialmente tenía parlamentarios de los 6 países fundadores de la Unión Europea, ¿ya? Con el tiempo, a medida que digamos, la Unión Europea fue creciendo como organización, llegó un momento en los años 70 en los que decidieron elegir directamente a los miembros de la Asamblea Parlamentaria Europea y cambiarle nombre y llamarle el Parlamento Europeo. Y a lo largo de ese periodo de varias décadas, lo que ha ocurrido es de que lo que empezó
como un grupo asesor de parlamentarios que se reunían para consultar sobre temas de importancia dentro de Europa, poco a poco se le fueron dando atribuciones legales. Se le fue dando el poder de hacer legislación que sea vinculante a nivel de la Unión Europea. Y entonces, algo que empezó en una forma muy humilde y sencilla, ¿no? Con el tiempo ha llegado a ser, digamos, un órgano muy importante de poder político dentro de la Unión Europea. Un poco esa es la visión que tenemos para, digamos, las Naciones Unidas, ¿no? Un segundo aspecto o una segunda propuesta de corto plazo guarda relación con la forma en la que las Naciones Unidas se financia, que es una forma caótica, es una forma que no le entrega recursos suficientes, ha llevado con el tiempo a toda una serie de distorsiones en el financiamiento de las Naciones Unidas que son muy curiosas y cuando uno las ve, digamos, en un contexto histórico, uno dice, ¿cómo es que hemos llegado a este campo, a esta situación, ¿no? Pero básicamente tenemos una ONU donde las contribuciones son altamente asimétricas. 10 países contribuyen 70% del presupuesto de las Naciones Unidas, ¿no? Con el tiempo ha surgido, ¿no?, un componente importante del presupuesto que son contribuciones voluntarias que hacen los países más ricos, ¿no?, a proyectos y a, digamos, organizaciones dentro del sistema de Naciones Unidas que ellos quieren apoyar, ¿no? Y esta parte del presupuesto ha resultado ahora ser la parte más grande del presupuesto de las Naciones Unidas y que está básicamente manejada por los países ricos para, digamos, defender sus objetivos estratégicos, sus intereses nacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el libro nosotros, digamos, hacemos un esfuerzo de simplemente decir, lo que deberíamos hacer en las Naciones Unidas es fijar la tasa de contribución de cada país como un porcentaje fijo de su Producto Interno Bruto. Es un sistema muy transparente, muy claro y generaría recursos, digamos, mucho más grandes de los que se generan actualmente. Déjenme darles un ejemplo. El Producto Interno Bruto a nivel global en el año 2021 era de 96 billones de dólares, o yo estoy muy acostumbrado a la terminología anglosajona, 96 trillones de dólares, ¿ya? Si es que uno establece una contribución para cada país del 0,1% del PIB, que no es nada, ¿ya? Es decir, docenas y docenas de países gastamos 10 veces ese monto subsidiando la gasolina y la energía y empeorando el cambio climático, ¿no? Si fijáramos una contribución de 0,1% del PIB de cada país, ¿ya?, fijo para todos, generaríamos 96 billones de dólares, ¿ya?, o 96,000 millones de dólares, para utilizar la terminología española, que es bastante más del doble de la definición más amplia del presupuesto de las Naciones Unidas que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, este es algo que, digamos, se puede hacer en el corto plazo, digamos, requiere voluntad política y realmente potenciaría mucho las Naciones Unidas. En el libro tenemos otras propuestas respecto de fuentes alternativas de financiación que podrían generar muchos más recursos. ¿Se acuerdan ustedes del impuesto de Tobin? No sé, digamos, es tal vez una discusión un poco esotérica. Yo soy economista y para los economistas es algo que nos ha fascinado siempre, pero un economista muy famoso americano que después ganó el Premio Nobel de Economía, James Tobin, en los años 70 propuso la introducción de un pequeñísimo impuesto a la venta y compra de divisas, ¿ya? Y con el tiempo ese debate ha evolucionado y hoy en día se habla sobre un pequeñísimo impuesto a la venta y compra de activos financieros, divisas, bonos, acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y dada la magnitud enorme del sistema financiero hoy en día, ¿ya?, una tasa un impuesto de 0,05% a cada transacción financiera genera algo así como 800,000 millones de dólares, que es una suma, digamos, sideral, ¿no? Pero hay, digamos, opciones de financiamiento, entre otras cosas, para financiar la transición a una economía de energía no renovable que se pueden considerar. En el largo plazo, se puede considerar, ojalá, para las Naciones Unidas, una visión un poco más ambiciosa, ¿ya? Es interesante, si ustedes miran un poco el debate que tomó lugar en los años 42, 43, cuando, digamos, Roosevelt y Churchill y los 21 países aliados que estaban luchando contra Alemania y Japón, etcétera,
¿no? Y dijeron, bueno, vayan ustedes, pensadores y burócratas, y diseñen unas Naciones Unidas que cumplan los requisitos del momento y que nos permitan, digamos, establecer una firme base para la paz y la seguridad. Estas personas que comenzaron en una forma así muy libre, ¿no?, a imaginar qué clase de naciones queríamos, su fuente de inspiración fue la Convención Constitucional del año 1776 que creó los Estados Unidos de Norteamérica y creó un nuevo nivel de gobierno, el gobierno federal, al que se le dio el monopolio en el uso de fuerza y se le dio la jurisdicción completa y total para muchos aspectos importantes de la vida de ese país, ¿ya? Esa fue la innovación de la Conferencia Constitucional del año 1776. Entonces, esa un poco era la visión que se tenía en mente para las Naciones Unidas en esa etapa inicial en la que la gente estaba pensando, ¿qué Naciones Unidas queremos? Lamentablemente, digamos, Stalin no estaba interesado en eso y Roosevelt se dio cuenta de que necesitaba la aprobación del Senado americano. La Constitución de Estados Unidos establece que para aprobar un tratado internacional, porque la Carta es un tratado internacional, se necesita la aprobación de 2/3 partes del Senado, y eso era políticamente imposible. Entonces lo que hubo fue un esfuerzo para diluir esa visión y hasta, digamos, aprobar la Carta que finalmente se aprobó en el año 1945, ¿no? Entonces, una asamblea general donde uno tenga un poder de votación ponderado, ¿no?, que refleje un poco las realidades políticas del momento, la población, el tamaño del PIB, en fin, hay varios criterios. Nosotros tenemos una propuesta muy específica en el libro, crearía una organización mucho más creíble, ¿no?, de la que tenemos actualmente. Y una segunda promesa no realizada de la Carta, ¿no?, guarda relación con, digamos, un sistema de seguridad colectiva, que fue parte de la idea inicial de la Carta, que está en el artículo 43, pero que es nuevamente letra muerta, no se ha implementado nunca, ¿ya? Sí, ya existe la base legal dada por la Carta. Cada uno de los 193 países que son miembros de las Naciones Unidas y que han suscrito la Carta han aceptado el artículo 43 que establece la existencia de un sistema de seguridad colectiva. Lo único que tenemos que hacer es desarrollar los mecanismos para implementarlo, ¿no? Y por lo tanto, en el libro tenemos un capítulo entero donde presentamos, digamos, la idea de regresar digamos, a esa propuesta para crear una fuerza internacional adscrita a las Naciones Unidas. Para concluir, el libro es esencialmente entonces una mirada detallada sobre lo que todo esto significa para el futuro de la gobernanza global. Creemos que los años venideros que conducen al primer siglo de las Naciones Unidas en el año 2045 van a ser un periodo de inmensas oportunidades, ¿ya? La ciencia y la tecnología están creando, digamos, enormes oportunidades para la cooperación, ¿ya? Y yo creo que esto va a abrir nuevas perspectivas de progreso sin precedentes en el futuro, ¿no? Estamos pasando por un momento muy, muy crítico. Una nota pequeña personal, como les dije, estuve hace 2 semanas en Nueva York en diversas reuniones digamos, eventos no dentro de la sede de las Naciones Unidas, porque ahí se reúnen los representantes oficiales de los gobiernos, pero, digamos, se utiliza la semana de la Asamblea General para ver literalmente cientos de organizaciones que llegan a Nueva York y tenían eventos colaterales, digamos, al margen de la Asamblea General. Y en muchos de estos eventos, por primera vez yo he sentido, tal vez un poco por lo que está ocurriendo en Ucrania, he sentido digamos, un sentimiento generalizado de alarma, ¿ya? Digamos, en los representantes de todas estas organizaciones de sociedad civil, de que básicamente nuestro sistema es como un bus que está siendo manejado por choferes que están o borrachos o no saben lo que están haciendo, y que si no cambiamos dirección, vamos a acabar, como se dice, en la cuneta, ¿ya? O vamos a precipitarnos por el barranco, ¿ya? Y entonces hay este sentimiento de que esta cumbre del año 2044 es tal vez una gran oportunidad para cambiar la naturaleza del debate, ¿no? Y para hacer algo más creativo, más imaginativo, ¿no? Me gustaría terminar haciendo tributo
¿Cuánto tiempo tengo? ¿Ya han pasado los 45? ¿A qué hora empezamos, Susana? ¿Tengo 2 minutos? 2 minutos tengo. Sería un poco vergonzoso que diga, no tienes, ¿no es cierto? Entonces, es una pregunta injusta de mi parte, cuya respuesta yo ya había anticipado hace 30 segundos, ¿no? Pero muy bien. Voy a terminar con 2 citas. Me va a tomar literalmente un minuto cada una, ¿ya? Una de las citas viene de Shoghi Effendi, a quien cité anteriormente, ¿no? Que en el año 1931 dijo de que el problema que tenemos es de que no estamos adaptando nuestros sistemas políticos y económicos a las necesidades de un mundo en cambio y transformación, ¿no? Entonces él, en ese mismo párrafo donde está hablando sobre esta inercia institucional que hay, entonces él ofrece una visión de la clase de orden mundial que él cree eventualmente va a llegar. ¿Ya? Él no establece una fecha límite. Él no dice esto está a la vuelta de la esquina. Recuerden, esto es el año 31. Ni siquiera hemos creado las Naciones Unidas. ¿Ya? Pero él está diciendo, vivimos en un mundo en el que la interdependencia y el progreso científico y tecnológico van a ir destruyendo las barreras entre los pueblos y eventualmente va a surgir una conciencia de ciudadanía mundial, dice él, ¿no? Y entonces él luego rápidamente esboza algunos de los elementos de ese orden mundial que él vislumbra en el futuro de largo plazo de la humanidad. Él dice, debe necesariamente desarrollarse una forma de superestado mundial a favor del cual todas las naciones del mundo han de ceder voluntariamente toda prerrogativa de hacer la guerra, ciertos derechos de recaudar impuestos y todos los derechos de mantener armamentos, salvo con la finalidad de mantener el poder el orden interno dentro de sus respectivos dominios. Dicho Estado ha de incluir en su ámbito un poder ejecutivo internacional con capacidad para imponer autoridad suprema e incontrovertible a todo miembro recalcitrante de la mancomunidad, un parlamento mundial cuyos miembros sean elegidos por los habitantes de los respectivos países, ¿ya? Y un tribunal supremo cuyos dictámenes tengan efecto obligatorio aún en los casos en que las partes interesadas no decidan voluntariamente someter el caso a su consideración. Este último punto en particular es muy relevante a la luz de lo que eventualmente se hizo en la Corte Internacional de Justicia, donde hay países que sí admiten la jurisdicción de la Corte Internacional en temas de toda índole. Chile y Bolivia no hace mucho presentaron un caso a la Corte Internacional de Justicia con respecto de un diferendo limítrofe y la Corte, porque ambos países aceptan jurisdicción, la Corte dictaminó y, digamos, le dio la razón a Chile. Muchos de los países miembros no aceptan la jurisdicción de la Corte. Lo que él está diciendo es de que en ese futuro que él vislumbra, ¿no? Todos los países obligatoriamente van a aceptar la jurisdicción de una Corte Internacional de Justicia. Y la segunda cita, para terminar, viene de una persona, no sé si ustedes han oído hablar de Jonathan Shell. Jonathan Shell, en el año 1982, escribió un libro que se llama El destino de la Tierra. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ser sus anfitriones en Moscú en 2 ocasiones cuando vivimos allá en los años 90, ¿no? Y este libro, El destino de la Tierra, cuando fue publicado, digamos, causó una revolución a nivel planetario, ¿no? De hecho, nosotros sabemos que en la Unión Soviética, Gorbachev estuvo tan conmovido y tan impresionado por esta visión de qué es lo que ocurriría en el mundo después de una guerra nuclear, ¿no? Que se cree de que él, digamos, de que ese libro fue un factor catalítico para el deseo que él eventualmente, digamos, implementó de, digamos, reducir el gasto en armamento y comenzar este periodo de perestroika y glasnost y, digamos, todo lo que ocurrió posteriormente como consecuencia de su llegada a la Secretaría del Partido Comunista. Bueno, Shell dice lo siguiente, y creo que es una cita que es muy apropiada para terminar esta conferencia. Dice, tenemos organizaciones para la preservación de casi todo en la vida que queremos, pero ninguna organización para la preservación de la humanidad. La gente parece haber decidido que nuestra voluntad colectiva es demasiado débil o defectuosa para estar a la altura de esta ocasión. Ven la violencia que ha saturado la historia humana y concluyen que practicar la violencia es innato a nuestra especie.
encuentran la esperanza perenne de que la paz pueda ser traída a la tierra de una vez por todas, una ilusión de los bien intencionados que se han negado a enfrentar las duras realidades de la vida internacional, las realidades del interés propio, el miedo, el odio y la agresión, han llegado a la conclusión de que estas realidades son eternas, y esta conclusión derrota desde el principio cualquier esperanza de tomar las medidas necesarias para la supervivencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López Claros, por esta conferencia tan interesante. Y tiene la palabra el decano de la Facultad de Derecho, el profesor Juan Arrieta. La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Gabriel García Márquez así lo dejó escrito en noviembre del 2013. La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. El recuerdo es un acto natural, consciente y querido por todos nosotros para mantener vivo, para seguir dando vida a nuestros seres queridos. Lo que mata es el olvido y el recuerdo es lo que da vida. Esa es la idea que Gabriel García Márquez quiso trasladar. En nuestra Facultad de Derecho recuerda año tras año a Francisco Tomás y Valiente. Desde el 14 de febrero de 1996, el odio y la sinrazón nos lo hurtó, y los compañeros, los amigos, el conjunto de hombres y mujeres que conformamos nuestra facultad, reservamos siempre un día para, conjuntamente, como miembros de la comunidad universitaria, recordarle y congratularnos con su memoria. Decía en estas mismas aulas hace unos días el historiador Álvarez Junco que no existe una memoria colectiva, al igual que no existe una memoria histórica. Y no existe porque no es posible llegar a un relato único, a un relato pactado por todos y admitido unánimemente sobre la historia, sobre cualquier hecho histórico, sobre cualquier personaje de nuestra historia. Cada uno de nosotros, yo también, tiene el recuerdo y una memoria de lo que ha sido y de lo que hoy representa Tomás y Valiente. Pero si no puede existir una memoria colectiva homogénea y única del profesor Tomás y Valiente, sí existe un tácito y sobreentendido acuerdo en identificar el pensamiento, los valores y principios que él encarnaba, en identificar por lo menos una serie de valores con la figura de Tomás y Valiente. Nuestro recuerdo de él es constante, como profesores, como universitarios, como ciudadanos. Y no le recordamos porque el aula más emblemática de nuestra facultad, este aula que nos acoge o que acoge este acto, lleva su nombre, o porque la arteria de nuestro campus, la más transitada y que atraviesa de este a oeste nuestro campus, se denomine Avenida Tomás y Valiente. Le recordamos y lo llevamos en nuestra memoria por ser un ejemplo de universitario y de compromiso social. Con su recuerdo mantenemos vivo y preservamos los valores y el pensamiento que él representaba ejemplarmente y que defendió incluso hasta con su vida. Tomás y Valiente era de convicciones firmes, era un verdadero ejemplo de tolerancia. Entendía la tolerancia como un compromiso activo con los valores que la hacen posible. Un pensador, un jurista comprometida con la enseñanza de la historia del derecho, pero también con la historia de la tolerancia. También alguien empeñado en la difusión de valores
presentes en nuestra Constitución. Alguien que prefirió el servicio al Estado, a la buena razón de Estado. El mejor homenaje que podemos brindarle a su pensamiento es el de perseverar en el intento de profundizar con el redoblado esfuerzo en los valores que él encarnaba y que nos lleva a ofrecer la mejor versión de nosotros mismos. Esa es la razón, y lo quiero recalcar, esa es la razón por la que estamos hoy todos aquí. Decía antes que todos los años nuestra facultad se reserva un día para recordar al profesor, al maestro, al jurista, al compañero, sobre todo Francisco Tomás y Valiente. Y yo, ahora en nombre de la facultad, quiero expresar mi profundo agradecimiento y mi cariño a todos vosotros por estar hoy aquí honrando su memoria. En primer lugar, a nuestra rectora, excelentísima rectora, querida Amaya, muchas gracias por estar hoy en nuestra facultad, en tu facultad, en la facultad de tu universidad. Siempre me has dado muestras de tu interés, de tu compromiso y de tu afecto por la Facultad de Derecho. Y tu deseo de acompañarnos hoy aquí, presidiendo este acto, pues es el mejor aval o la mejor prueba de ese vínculo especial. Igualmente debo agradecer de forma muy singular al doctor Augusto López Claros, nuestro invitado especial a impartir la lección inaugural o la 10ª conferencia Tomás y Valiente, por estar aquí. Mi gratitud por la entusiasta aceptación de la invitación mostrada desde un principio. Su generosidad demostrada hoy nos permite contar ahora entre nosotros con una reconocida personalidad académica y un lúcido pensador situado en la vanguardia o, si me lo permite, en las fronteras del conocimiento de lo que puede ser la economía internacional o la economía global. Integramos, por tanto, así al doctor López Claros en el elenco de ilustres conferenciantes Tomás y Valiente. Él está, y yo creo que lo ha demostrado con su conferencia, a la altura del profesor que homenajeamos y a la altura que quienes integramos esta comunidad universitaria pretendemos alcanzar. También mi sincero agradecimiento al anuario de la Facultad de Derecho de la UAM por la imprescindible colaboración para la celebración de este acto académico, en especial a su directora, que ha presentado a nuestro conferenciante ilustrado, a la directora Susana Quicios y a su secretario académico, a Domingo Jiménez Valladolid, que también nos acompaña. Y debo agradecer también, desde luego, a todos ustedes, a todos vosotros, por vuestra participación en este acto. Excelentísimos, ilustrísimos amigos, autoridades, decanos de Derecho, decanos de Filosofía, vicerrector, secretaria general, director de la Fundación, presidente del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. A todos vosotros, a todos los miembros de la comunidad universitaria, profesores, compañeros, amigos y amigas. Vuestra presencia es un reconocimiento explícito del compromiso que habéis adquirido con la universidad y con los valores que ella representa. Y tan dignamente y defendidos y propugnados por Tomás y Valiente. El anhelo de una sociedad que conviva en tolerancia, que respete el pluralismo y que persiga como objetivo común el ser más inclusiva, más solidaria, más igualitaria y justa. No más justa, digo justa. Como docentes e investigadores de una universidad pública estamos obligados a una exigencia de responsabilidad social, ética y profesional elevadas, y debemos responder a esa exigencia con un esfuerzo individual y colectivo coherente con la de la institución en la que nos integramos y a la que servimos, a la altura de la función social y servicio público que ejercemos. Y concluyo ya. Decía al principio que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido, de manera que lo que quita la vida es el olvido y lo que la da es el recuerdo. Uno de los, muchos de ustedes lo saben, pero uno de los íntimos amigos de Valencia, de Tomás y Valiente, Manuel Broseta, fue también asesinado por ETA en 1992, 4 años antes que a Tomás y Valiente. A sus hijos en el funeral les dijo: no odiéis y que el recuerdo de vuestro padre os haga sonreír. Pero además de transmitir este sereno y exquisito deseo, escribió un artículo en homenaje a su amigo en el que dejó literalmente dicho:
Si no lo recordáramos, estaría él más muerto y nosotros no habríamos sido sus amigos. Hoy, queridas y queridos compañeros, recordamos a Tomás y Valiente porque todos fuimos, todos somos sus amigos, todos hemos sido y todos somos sus compañeros y todos también fuimos y somos sus conciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por las palabras que que nos has dedicado en esta conferencia anual en honor a nuestro profesor Francisco Tomás y Valiente, cuyo recuerdo has honrado y honramos todos nosotros hoy. Muchas gracias también, doctor López Claros, por tu conferencia que nos ha iluminado e inspirado para el futuro que nos espera. El profesor Tomás y Valiente vivió una época histórica en la que era necesario fomentar consensos y contribuyó a cimentar las bases de la convivencia en lo que entonces era una joven democracia. Esos consensos, como hemos visto en la conferencia del doctor López Claros, son hoy más necesarios que nunca. No solo a nivel local, sino también, desde luego, a nivel global. Lo que parece que estamos experimentando es un cambio epocal, de época, como ya ocurriera en la transición entre los siglos XV y XVI, en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, y como ocurrió también entre los siglos XVIII y XIX. En los últimos años del siglo XX y en estas primeras décadas del siglo XXI, asistimos de nuevo a una aceleración de la historia, en parte causada por la pandemia de la COVID-19 y a la crisis financiera de hace una década se ha sumado la crisis energética, el cambio climático, la amenaza a la biodiversidad y todo ello y el creciente papel de la tecnología en nuestras vidas nos produce la sensación de estar ciertamente en un umbral, en un tránsito entre dos mundos, lo que el presidente Macron ha denominado el fin de la abundancia y lo que otros denominan la mentalidad de la escasez o la era del sacrificio. Continuar con el status quo, como os ha dicho el profesor López Claros, no parece ser una opción. Y eso es también lo que parece indicar el informe anual del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que se viene publicando desde 1990 y que este último informe lleva el título de Tiempos inciertos, vidas inestables. Observa que las crisis agudas están dando paso a incertidumbres crónicas que interactúan mutuamente a escala mundial, lo que los autores en el informe denominan un complejo de incertidumbres. Asimismo, se están incrementando las desigualdades en aspectos como el acceso a la educación, a la tecnología y a los servicios sanitarios de calidad. A esas desigualdades las llamamos brechas. Y una brecha no es más que una grieta que se abre y que separa a los que están a un lado y a otro, a los que pueden avanzar y a los que se quedan atrás. Hablamos de la brecha digital, de la brecha salarial, de la brecha de género, de la brecha de edad. Las brechas también interactúan entre sí y crean lo que también podríamos llamar un complejo de brechas. Existe una sensación persistente del que el control que hemos ejercido sobre nuestras vidas se está desvaneciendo y los viejos organismos de gobernanza mundial dan muestras de ser impotentes para afrontar el nuevo panorama. Parece que las normas e instituciones de las que solíamos depender para la estabilidad y prosperidad ciudadana no están suficientemente preparadas para afrontar este escenario de complejidad de incertidumbres y complejidad de brechas. La ONU y la Declaración de los Derechos Humanos es
ciertamente uno de los pilares sobre los que se asienta nuestro mundo. Es cierto que la ONU ha ido evolucionando con el tiempo a medida que iban surgiendo nuevos desafíos y nuevas amenazas para la paz mundial. Sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados en septiembre de 2015, permiten o persiguen, entre otras cosas, erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. La Agenda 2030 está ya incorporada como parte central de la estrategia de gobiernos, empresas, instituciones, de la sociedad civil, de personas como todos vosotros y como yo. Pero ante este nuevo complejo de incertidumbres, 2030 queda muy lejos y son necesarios consensos globales para un futuro mejor para las nuevas generaciones, como decía el secretario general de Naciones Unidas. Unas generaciones que van a convivir, y ya lo estamos haciendo, con un desarrollo tecnológico que los que hemos crecido en la época analógica casi no podemos ni imaginar. Recordemos que la ONU nace del consenso de la comunidad internacional para contribuir juntos a proteger los derechos humanos tras el sufrimiento y la muerte de la Segunda Guerra Mundial. Y surge ante una nueva tecnología aterradora, la bomba nuclear. Ese consenso cristalizó en diciembre de 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha tenido un tremendo impacto a nivel mundial. A los desafíos que ya he mencionado y que ha mencionado nuestro conferenciante, permítanme añadir uno que tiene que ver precisamente con los derechos humanos y las nuevas tecnologías. En esos años de optimismo y de recuperación de mitad del siglo XX, no podíamos ni imaginar que habría tecnologías capaces de leer nuestra mente y acceder a nuestros pensamientos, o algoritmos capaces de estimular nuestro cerebro para alterar nuestras sensaciones, comportamientos o percepciones, mejorar nuestra atención y aumentar nuestras capacidades intelectuales. Esas tecnologías no son ciencia ficción, ya se han desarrollado y algunas están ya disponibles. Se conocen como neurotecnologías. Sus aplicaciones terapéuticas son formidables y comparto el optimismo del conferenciante sobre las nuevas tecnologías y su aportación al desarrollo. Estas neurotecnologías pueden curar la epilepsia, la depresión, quizá algún día curarán la ansiedad, la esquizofrenia y la demencia. Nos permitirán manipular objetos con nuestra mente, prevenir accidentes y ofrecen un sinfín de posibilidades para mejorar nuestras vidas. Sin embargo, desde un punto de vista humanista, su desarrollo implica preguntas como ¿qué consideraciones éticas deberían guiar el desarrollo de las neurotecnologías? ¿Qué consecuencias tienen las neurotecnologías para nuestros sistemas legales y políticos y en general para nuestra forma de vida? ¿Responde el marco de los derechos humanos nacido tras la Segunda Guerra Mundial a los desafíos que nos plantean las neurotecnologías? Estas no son preguntas retóricas, tampoco son preguntas que cuya respuesta deberíamos dejar a otros. La próxima ubicación en nuestro campus del Centro Nacional de Neurotecnología nos obliga como universidad a afrontar los desafíos que nos plantean las neurotecnologías desde el punto de vista ético y legal. Necesitamos nuevos derechos que garanticen nuestra privacidad y nuestra integridad mental. Y a eso se le ha llamado neuroderechos. En este sentido es de celebrar el paso que ha dado el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que acaba de recomendar que se analicen las implicaciones de los desarrollos tecnológicos para los derechos humanos, reconociendo implícitamente que se necesitan elaborar unos neuroderechos. El futuro Centro Nacional de Neurotecnología, SPE Neurotech, incluirá un departamento de ética y sociedad. Y es ahí donde nos tenemos que implicar como universidad. Y por eso hago una llamada a esta facultad
para que incluya esta cuestión como un aspecto prioritario de formación y de investigación, para que sea pionera en el desarrollo y la supervisión de los neuroderechos. Y termino con algo que me habéis oído 1000 veces, pero creo que merece la pena repetir. Es mi convencimiento que la universidad tiene que ser un ente permeable. No puede ser ajena a los problemas de nuestra sociedad o caerá en la irrelevancia. Ayer mismo lo dijo el ministro en un desayuno, el señor Subirats. Necesitamos una universidad a la altura del país. No podemos estar perdidos en debates internos que trasladan a la sociedad y a los políticos una imagen de institución encerrada en sí misma. No puede ser la universidad una isla de rutinas y tradiciones, de estabilidad y certidumbres en un mundo que se resquebraja. Por la propia supervivencia de la institución y por responsabilidad tenemos que abrir los ojos al escenario que tenemos por delante y actuar de forma decidida. Ahí es donde podemos encontrar propósito y proporcionar confianza y optimismo a una sociedad que tanto lo necesita. Muchas gracias. Entiendo que damos por concluido el acto y hay a continuación un cóctel, ¿no? Escaso cóctel, dados los tiempos, el fin de la abundancia, al que todos estamos invitados. Gracias.